Vamos a empezar con la APO6 para después continuar APO10. La APO6 vamos a hablar de enfermedades del aparato reproductivo, las cuales tenemos que hablar de brucelosis y de leptospirosis. Vamos a primero hablar de brucelosis, vamos a definir la enfermedad. Es una enfermedad infecciosa, crónica, zoonótica, caracterizada por la producción de abortos en hembras gestantes. En los machos va a producir orquitis y epididimitis. También puede llegar a producir lesiones articulares, periodos de fiebre, periodos febriles, y está producida por bacterias del género Brucella. Eso sería más o menos una definición de la enfermedad. En cuanto a la sinonimia, la podemos encontrar también como fiebre ondulante, fiebre de Malta en el hombre, también en el caso de los bovinos como aborto episótico y enfermedad de Van, mal de la nuca y mal de la cruz en el equino, epididimitis infecciosa de los carneros en el caso del ovino, brucelosis porcina, brucelosis ovina, brucelosis caprina y brucelosis canina. Esas son todas sinonimias. Bueno, vamos a hablar un poquito de la brucela. Son bacterias gram negativas, de forma basilar corta, miden aproximadamente 0,5 a 0,7 por 0,6 a 1,5 micras. Esto es micras, está mal ahí. Son inmóviles, sin cápsula, aerobias y microaerófilas. Van a desarrollar en medios enriquecidos. Algunas de ellas, ciertas variedades del abortus, requieren 10% de dióxido de carbono en los primeros aislamientos para su crecimiento. Son sulfídrico-positivas y muestran variable inhibición selectiva frente a ciertos colorantes como son la fucsina y la tionina. Esas son algunas de las características de la brucela. Bueno, en cuanto a las especies del género Brucella, tenemos que mencionar la Brucella melitensis, que presenta 3 biovariedades, la Abortus, que presenta 7 a 8, eran en realidad 9, pero hubo pérdida de las cepas de colección, la Swiss, que presenta 5, la Ovis, que presenta 1, la Canis, que presenta 1, la Neotomae, que presenta 1, y la Maris, que es una nueva especie propuesta, hace algunos años se descubrieron, que presenta 2 biobares, de los cuales tenemos la Zcae y la Pinipidae. Bueno, en cuanto a la melitensis, como recién les mencioné, tenemos 3 biobares. El hospedador natural preferido van a ser las cabras y las ovejas. La patogenesia para el hombre es alta. En el caso del abortus, bueno, acá menciona 1,9, pero acuérdense que son 7, 8 biobares. El huésped natural preferido son bovinos y búfalos, y la patogenicidad para el hombre es moderada. En el caso del Swiss, como hoy mencionábamos, que tiene 5 biobares, tenemos el 1, el huésped natural es el cerdo, la patogenicidad para el hombre es alta. El 2 es la liebre, no tiene notificación en cuanto a la patogenicidad. El 3 es el cerdo, es alta la patogenicidad para el hombre. El 4 es el reno y el caribú, la patogenicidad para el hombre es moderada. Y el 5 en cerdo y es alta en el caso de la patogenicidad para el hombre. En el caso de la ovis, el biobar, como mencionamos hoy, es 1, se da el huésped es la oveja, es sin notificación, o sea, no se considera no zoonótica para el hombre. En el caso de la Neotomae también es 1, el huésped es el roedor, también es sin notificación en el caso del hombre. La Canis, que también es 1, se va a dar como huésped natural en el perro, y es baja en el caso del hombre, la patogenicidad. Y después, en el caso de la Maris, los biobares es, bueno, acá no marca nada, pero son 2. Huésped natural son mamíferos marinos, y la patogenicidad para el hombre no se ha comprobado. En cuanto a los mamíferos marinos, les menciono para que lo tengan en cuenta, se ha descubierto que se puede dar en ballenas,
en focas, en elefantes marinos, en marsopas, en morsas, en delfines y en la nutria europea. Bueno, acá también mencionamos lo que hoy dijimos en cuanto a las características de la bacteria. Son cocobacilos pequeños, gram negativos, no capsulado, no móvil, aerobio, también puede ser microaerófilo, y intracelular facultativo. Vamos a ir medio rapidito hoy porque tenemos dos sapos. En cuanto a la Brucella melitensis, abortus y suis, se conocen como brucelas clásicas, se aíslan en fase lisa de los casos clínicos y los anticuerpos aglutinantes se detectan con antígenos brucelares en fase lisa. En cuanto a la Brucella ovis y canis, se presentan habitualmente en forma rugosa y si se quiere detectar anticuerpos por aglutinación contra estas brucelas, se deben usar antígenos en fase rugosa. En cuanto a la epistemología y la transmisión, los animales infectados eliminan las brucelas por la leche, lo cual es de gran importancia en la transmisión alimentaria al hombre. Si esa leche se bebe cruda o se convierte en productos no calentados, hervidos o pasteurizados como quesos blandos y mantecas artesanales. En el caso de las hembras, abortan por brucelosis, eliminan altísimas cantidades de brucela con el feto, también los líquidos y la placenta, y esa eliminación persiste un tiempo después del aborto. Las lesiones fistulosas también de artritis, sinovitis y bursitis contienen el agente. También se encuentra en el semen de los machos con lesiones testiculares y de las vías genitales. Y en los periodos febriles, el germen puede estar en la sangre y transmitirse por transfusiones. Eso sería todo lo que considera epistemología y transmisión. Bueno, acá ahora vamos a empezar a hablar un poquito de la patogenia. Acá tenemos la bacteria, donde vamos a tener una fagocitosis del organismo, va a llegar por vía linfática a los ganglios regionales y puede llegar a producir una infección localizada, y también a partir de ahí de los ganglios puede llegar a sangre, donde va a producir una fagocitosis, donde van a ser tomados por los polimorfos nucleares y los macrófagos circulantes, donde se va a dirigir a los órganos como hígado, vaso, médula ósea y placenta, produciendo aborto. También va a llegar a producir una destrucción de la célula fagocitada y va a producir bacteriemia y cuadro febril. En el caso del estado fisiológico de la hembra, si está presente la bacteria, en el caso de la hembra gestante puede producir invasión del útero y endometritis, donde puede llegar a producir una primoinfección con aborto en el último tercio de la gestación, retención de placenta y metritis y secreción de brucela en cada parto. Si la hembra está no gestante, va a producir una infección localizada en los ganglios retromamarios. Bueno, siguiendo un poquito con la patogenia, un poquito más detallado, las brucelas, como mencionamos, pueden ingresar por vía oral, por vía genital, por vía ocular y por la piel macerada. Entonces, llegan a la sangre, van a ser retenidas en los ganglios linfáticos, al principio en forma exocelular, pero luego una semana son fagocitadas por los macrófagos ganglionares y se mantienen en forma endocelular, en forma persistente. Por eso es muy difícil después de sacar la bacteria una vez que está, en el organismo. Luego de la infección, el animal comenzará a formar anticuerpos. Desde los ganglios, las brucelas se trasladan por la vía sanguínea y van a localizarse en los lugares donde ejercerán su acción patógena. En algunos animales se ha identificado en ciertos tejidos la presencia del eritritol, sustancia que favorece el desarrollo de las brucelas. Bueno, acá tienen un gráfico, fíjense, que acá, va a graficar cómo es el ingreso de la brucela al macrófago, y lo importante a tener en cuenta es que va a inhibir el sistema de, va a sobrevivir y multiplicarse en el macrófago porque inhibe la formación del fagolisosoma, y esto lo hace debido a la inhibición de las actividades de las enzimas lisosomales.
Bueno, siguiendo un poquito más detallado con la patogenia, hablando del eritritol, aparece en la unión entre los cotiledones maternos y fetales de la vaca desde alrededor del quinto mes de gestación, lo cual permite que las brucelas se multipliquen allí y va a producir una inflamación fibrinonecrótica que adhiere a los cotiledones y ocasiona la retención placentaria. O sea, por eso se va a producir la retención placentaria. También se ha detectado en el tejicular. Las brucelas en los bovinos pasan al feto y se pueden aislar del mismo luego del aborto. La infección permanece largo tiempo, pero en general el aborto se produce en la primera gestación, post-infección, y es raro que se repita 2 o 3 veces. Bueno, siguiendo un poquito más con la patogenia, fíjense que ahí tienen el ciclo de Brucella abortus en el huésped bovino y en el humano. Las brucelas infectan a través de las membranas mucosas, van a llegar, digamos, a lo que serían los macrófagos, las células dendríticas y los polimorfos nucleares. Se internalizan la bacteria invasora. De ahí, la bacteria, como mencionábamos hoy, se va a trasladar a los ganglios linfáticos regionales y luego se va a diseminar a órganos como son del sistema retículo endotelial, como son los pulmones, el vaso, el hígado y la médula ósea. En el caso del animal preñado, las brucelas invaden los trofoblastos placentarios, replicando extensamente dentro de estas células, causando placentitis y aborto en el último trimestre del embarazo. El feto se convierte en una fuente de infección para otros animales y el humano. Si el animal recién infectado está preñado, el ciclo bacteriano abortivo continúa. Los seres humanos pueden infectarse por contacto directo con esas secreciones de los animales con brucelosis o por ingestión de productos lácteos contaminados y no pasteurizados. Eso sería más o menos la patogenia. En cuanto al periodo de incubación, es largo, ya que pasan de 3 semanas hasta meses antes de que la enfermedad se manifieste. En cuanto a la sintomatología, la brucelosis puede resultar asintomática durante un tiempo largo, hasta que se manifiesta por abortos, o por lesiones genitales, o por lesiones a nivel articular. En cuanto al tema, digamos, en la clínica, se va a tener en cuenta que la brucelosis puede ser sospechada cuando se van a presentar. Entonces, lo que mencionamos hoy. En el caso del bovino, vamos a tener aborto en la primera gestación, aproximadamente a los 7 meses. Vamos a tener el feto, la expulsión normal, o sea, el feto está fresco, y va a haber retención placentaria, como mencionamos hoy, digamos, por esa inflamación que se va a producir entre la unión cotiledón materno-fetal. Después, en el macho vamos a tener orquitis, epididimitis y vesiculitis. Vamos a tener también artritis, sinovitis de tarso y de babilla y fiebre. Eso en el caso del bovino. En el caso del porcino podemos encontrar orquitis, epididimitis, artritis tarsiana y de columna. También puede haber aborto y fiebre. En el caso del equino podemos encontrar bursitis, artritis, sinovitis de la nuca, que se llama mal de Cruz, o de la cruz, mal de la cruz. También puede haber fiebre. En el caso del canino puede haber aborto a los 45 o 50 días de gestación, orquitis también, epididimitis, dermatitis escrotal y artritis de columna. Y también fiebre. En el caso del ovino puede haber epididimitis, orquitis y baja de fertilidad en la majada. Y en el caso del hombre puede haber una fiebre persistente, dolores articulares, orquitis, epididimitis, también puede haber artritis, obviamente por la Suisse, en la columna, y a nivel nervioso y otras localizaciones. Eso es la sintomatología en las distintas especies. Bueno, ahí les puse varias imágenes. Tenemos los distintos abortos en bovino. Acá tenemos una retención de placenta, orquitis en el cerdo.
Fetos abortados de los lechones, orquitis en los caninos, un feto de un canino abortado. Bueno, vamos a continuar con el diagnóstico. El diagnóstico hay que tener en cuenta que puede ser un diagnóstico clínico, bacteriológico y biológico. El diagnóstico clínico, como ya veníamos hablando en las otras trapo, vamos a tener en cuenta la sintomatología clínica. En cuanto al diagnóstico bacteriológico, hay que tener en cuenta la toma de las muestras, que tiene que ser en forma higiénica, un recipiente adecuado, el protocolo del envío, que ya lo hemos explicado, las muestras, las cuales tenemos que, digamos, podemos usar, pueden ser los fetos abortados, el contenido gástrico, vaso y pulmones de los mismos, de membranas fetales, secreciones vaginales, como son, digamos, esto lo vamos a hacer con hisopo, leche, semen y líquido de artritis o digroma. Los tejidos ideales para el cultivo son del sistema reticuloendotelial, como ganglios linfáticos de la cabeza, mamarios y genitales, y el vaso, el útero y las ubres. En cuanto a la coloración, podemos hacer la coloración de Gram, en cual las bruselas van a aparecer como bacilos cortos o cocoides, Gram negativos. Ahí tienen el tamaño, esto acuérdense que es micras. Otra coloración que podemos hacer es coloración de Stab o de cieniencia modificada. El preparado, una vez que está fijado con calor, se cubre 10 minutos con solución madre de fucsiona de ciel, se lava con agua, se decolora durante no más de 30 segundos con ácido acético, se lava con agua. Luego se colorea con azul de metileno al 1% durante 20 segundos. Las bruselas se observan de color rojo sobre fondo azul. En cuanto al cultivo, ¿qué podemos hacer? La sangre extraída durante los accesos febriles se puede hacer lo que llama el método bifásico de Ruiz Castañeda. Entonces lo que tenemos que hacer es solidificamos una capa de agar para el desarrollo de las bruselas sobre la pared plana de una botellita de cultivo de células. Una vez que está solidificado, se van a agregar 5 a 10 mililitros de un medio líquido como el caldo trictosa fosfato con 2% de citrato de sodio como anticoagulante. La sangre obtenida por punción venosa, aproximadamente 5 centímetros, se va a colocar directamente en el medio líquido contenido en la botellita. Se mezcla y se inclina la botella para que el líquido bañe la superficie del agar, se vuelve a la posición vertical y se incuba a 37 grados. Hacer 2 e incubar una de ellas con 10% de dióxido de carbono. Se va a examinar la superficie del agar para ver si aparecen colonias de Bruselas. Y se va a hacer periódicamente, se va a repetir el baño de la superficie del agar, inclinando la botella y luego reincubándola. Eso en el caso del cultivo. Siguiendo con el cultivo, en el caso de las muestras, se van a sembrar, o sea, si, digamos, tenemos otras muestras, no sangre, se pueden sembrar sobre cacas de agar triptosa suero, agar tripticasa soya suero, agar brusela, agar hígado, agar papa, agar destrosa con suero, y en caso de muestras contaminadas, se puede hacer el medio selectivo para brusela, que es el medio de Cusdas y Morse, que se va a preparar con un medio nutritivo, base para bruselas, por ejemplo, una agar tripticasa soya suero, con el agregado de cicloheximida, bacitracina y polimexina B. Una de las placas se va a incubar a 37 grados en aerobiosis y la otra en atmósfera con 10% de dióxido de carbono, que puede lograrse utilizando el método de la vela. El desarrollo, digamos, si hay colonias, se advierte generalmente a las 72 horas, resultando más característico estudiar a los 4 o 5 días. Y si hay desarrollo de bruselas, van a ser circulares, de bordes lisos, de 2 a 3 milímetros de diámetro, translúcidas, convexas y blanquecinas. También se puede efectuar una identificación previa emulsionando una colonia en solución fisiológica y aglutinándola contra un suero bruceloso conocido. Eso en el caso del cultivo. En el caso de la tipificación, será investigando la producción de hidrógeno sulfurado, sembrándola en medios que contengan tiosulfato de sodio, e investigando por medio de tiras de papel embebidas en solución de subacetato de plomo que se colocan en la parte superior del tubo.
La producción de hidrógeno sulfurado se evidencia por el enriquecimiento de las tiras al formarse el sulfuro de plomo durante la incubación de los tubos. Los tubos que se observan durante 4 días cambiando las tiras diariamente. La Brucella melitensis no lo produce en ese lapso, la abortus lo hace hasta 2 días y la suis durante 4 días. En el caso de la prueba de los colorantes, se van a preparar 3 placas de medio cultivo conteniendo ilusiones de fucsina básica y las otras 3 con tionina. Se siembran con la Brucella a probar en un trazo ancho con un hisopo y se incuban. La Brucella abortus crece con fucsina y no con tionina, la suis crece con tionina y no con fucsina, y la melitensis crece con las dos. Pueden efectuarse también otras pruebas como la actividad uriásica, la lisis por fagos, la aglutinación por sueros monoespecíficos. Hay diferencias entre los biobares de cada especie de Brucella con respecto a las pruebas citadas. En el caso de la inoculación, se pueden inocular cobayos, 2 o más por vía subcutánea, sacrificando uno de ellos previo toma de muestra de sangre a las 3 semanas y el otro a las 6 semanas. Con la sangre se pueden realizar pruebas de aglutinación contra Brucella. Se hará la necropsia de los cobayos para buscar lesiones internas como nódulos hepáticos, infartos ganglionares, hipertrofia del vaso, inflamaciones articulares, etc. Tomar muestras para coloración y cultivo. La positividad de las pruebas de aglutinación en los cobayos inoculados prácticamente confirma el diagnóstico. La prueba de inoculación va a detectar pequeñas cantidades de Brucella, por ejemplo en semen o leche, pero tiene la gran desventaja que el procesamiento de estos animales y sus excreciones resulta muy peligroso, por lo cual hay que existir, digamos, va a haber riesgo de infección para el operador si no se toman las precauciones estrictas. Se practica en laboratorios especializados. Bueno, ahora vamos a seguir con el diagnóstico, que sería el tercero, el diagnóstico serológico. Bueno, hay que tener en cuenta que la infección brucelar va a inducir en el animal la producción de anticuerpos, o sea, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, que van a dar una respuesta humoral, y de células sensadas, una respuesta de tipo celular. Los anticuerpos aparecen en el suero a los pocos días posinfección, son 2 o 3 semanas. Su detección se realiza practicando reacciones entre esos anticuerpos y los antígenos brucelares conocidos. De acuerdo con la reacción con que se pruebe la presencia de esos anticuerpos y por ende del antígeno, se podrán investigar en animal infectado anticuerpos aglutinantes, fijadores de complemento, precipitantes, etc. Bueno, ahí tienen un cuadrito donde nos va a decir las inmunoglobulinas que detecta cada prueba de aglutinación para brucelosis. En el caso de rosa de Bengala y BPA, van a detectar la IgG1, después RAIT, la prueba RAIT, que es lenta en tubo, detecta la M, IgG1, IgG2, 2-mercaptoetanol, la IgG1, IgG2, PAL, que es anillo en leche, la IgG1, la M y la A, ELISA, la EP, la IgG1, IgG2 y la A, y fijación de complemento de la IgG1. Bueno, ahí les agregué la normativa vigente en la República Argentina. La ley es la 24.696. Hay una resolución de SENASA, que es la 150 del 2002, donde vamos a tener el restablecimiento del programa de control y erradicación del brucelosis bovina en todo el país. La resolución 79 del 2003, donde tenemos la técnica de ELISA indirecto en leche. La 438 del 2006, donde tenemos las pruebas tamices, que van a incluir, o sea, la 2006, van a incluir todas estas pruebas, que son la prueba tamiz, que es BPA y ELISA indirecto, las complementarias que van a ser SAT, que es la RAIT o lente en tubo, más 2-mercaptoetanol, polarización fluorescente y ELISA de competición. La prueba definitoria es fijación de complemento, y la de vigilancia epidemiológica, que es PAL y ELISA indirecto. En el caso de la resolución 736-2006,
vamos a tener la creación de la Red Nacional de Laboratorios de Ensayo y Diagnóstico. Y en el caso de la resolución 67-2019, donde vamos a tener el programa de brucelosis, que es el Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina del 3 de abril del 2019. Bueno, en cuanto a la normativa vigente en la República Argentina, vamos a tener, la resolución es, o sea, esto es de este año, la resolución 77-2021, hay que cumplir con la determinación obligatoria del estatus sanitario, que es el DOES, es obligatoria para los bebés de cría ciclo completo, en el cual hay que detectar los establecimientos positivos, certificación de predios libres. Los establecimientos que tienen más de 300 vacas deben determinar el estatus de sus rodeos antes del 31 de julio del 2021, y los que tengan 300 vacas o menos tienen el tiempo hasta el 30 de noviembre de este año. El DOES se va a dividir en DOES total, todos los tambos y cabañas, y el DOES muestreo, solo cría y ciclo completo. Bueno, ahí esto es de la resolución de este año. Entonces, lo que les decía recién, tenemos DOES total y DOES muestreo. DOES total es todos los tambos y cabañas, y el DOES muestreo por tabla solo cría y ciclo completo. Fíjense que ahí tienen las cantidades que les mencioné recién. En el caso del DOES total, aquellos rodeos que resultan negativos son considerados libres e ingresan a un sistema de vigilancia por muestreos anuales para mantener estatus, no hacen de movimientos. En el caso del DOES muestreo, aquellos rodeos que resultan negativos son considerados negativos e ingresan a un sistema de vigilancia por control de movimientos y otras vigilancias que se realicen por parte de SENASA. Hacen control de movimientos. En el caso de que aquellos rodeos, tanto de uno como del otro, que resulten positivos, deben presentar un plan de saneamiento hasta erradicar la enfermedad del rodeo. Saneamiento. Esto es un resumen muy acotado de la resolución de este año, pero para que ya lo tengan presente. Bueno, en cuanto al diagrama de diagnóstico serológico de brucelosis bovina en la República Argentina, los animales a examinar son los reproductores machos mayores de 6 meses y hembras de 18 meses con vacunación. Entonces tenemos BPA y ELISA indirecto. Si da negativo, da negativo. Si da positivo, tenemos que hacer SAT, que sería la prevalente en tubo, o RAIT, más 2 mercaptoetanol. También se puede hacer ELISA de competición, fijación de complemento y polarización fluorescente. Fijación de complemento es la técnica confirmatoria, y en el caso del PAL y ELISA indirecto en leche, es la prueba de vigilancia epidemiológica. Bueno, vamos a hablar de las pruebas tamices, de las cuales tenemos 2, BPA y rosa de Bengala. En el caso de BPA y rosa de Bengala tenemos, en el caso de los reactivos para BPA, que se llama, o sea, significa Buffer Plate Antígeno, antígeno bufferado en placa, la suspensión es con volumen celular del 11% del Brucella abortus, cepa 1119/3 en fase S, muerta por calor, y va a estar teñida con cristal violeta y verde brillante, que le va a dar un color celeste, y está tamponado a pH 3,6. Y en cuanto al antígeno, que es rosa de Bengala, con volumen celular del 8%, está teñido con rosa de Bengala y tamponado a pH 3,6. Esto después van a tener que leer un poquito más el capítulo de brucelosis, pero brevemente les menciono que el pH 3,6, pH 3,6, 3,8, hacen que inactiva la hemoglobina M, este antígeno, por lo cual se va a detectar en estas pruebas la hemoglobina G. En el caso de BPA, nosotros vamos a trabajar con una placa de vidrio, le vamos a poner con una micropipeta 30 microlitros del antígeno, perdón, sí, 30 microlitros de antígeno, y vamos a colocar
80 microlitros de suero. Sería 0,02 de suero y de antígeno sería 0,03, que sería aproximadamente una gota. Se van a mezclar bien con un mezclador de alambre eléctrico, abarcando una superficie más o menos de 3 centímetros circular. Se va a retirar la placa y se van a imprimir movimientos rotativos a la misma y se va a hacer lo que se llama homogeneizar. Se va a colocar sobre la placa, sobre el aglutinoscopio y se va a tapar, dejando la luz apagada. Pasado 4 minutos, se va a hacer una nueva rotación y a los 8 minutos se hace la lectura final. Acuérdense que quemando la placa y con la luz encendida. Entonces tenemos la lectura positiva cuando se forman grumos, aun cuando estos sean finos, no confundir con impurezas, hemólisis. Estas muestras se deben someter a realización de pruebas confirmatorias, como decíamos hoy, que puede ser SAT y 2-mercaptoetanol, o sea, RAIT lente en tubo y 2-mercaptoetanol, polarización fluorescente, ELISA o fijación de complemento. En el caso de que dé la prueba negativa, cuando la mezcla del suero y el antígeno se presenta con aspecto turbio y homogéneo y no presenta grumos. O sea, acá se va a ver, digamos, los grumos de color celeste y acá en el caso negativo se van a ver todo un celeste uniforme. Estas muestras se informan como negativas y no se realizan las pruebas complementarias. Ahí tienen un grafiquito. Vamos a poner lo que sería el suero problema, el antígeno, se mezcla, se va a homogeneizar y se hace la lectura final a los 8 minutos. Entonces vamos a tener con grumos aglutinación positiva y sin grumos se va a ver un color celeste uniforme negativo. En el caso de rosa de bengala, que es otra prueba tamiz, vamos a trabajar también sobre el aglutinoscopio. Se va a colocar una gota de suero, que es 0,03, 30 microlitros de suero, y una gota de antígeno, que es 0,03. Entonces, se van a mezclar con el mezclador de alambre o de plástico, y a partir de ahí, digamos, se va a retirar la placa y se van a imprimir movimientos, más o menos de 10 a 12 movimientos, y se hace la lectura final a los 4 minutos. Entonces, si la reacción positiva, cuando la mezcla del suero y el antígeno forma grumos, aun cuando sean finos, no confundir también con impurezas, hemólisis. Estas muestras se deben someter a la realización de pruebas confirmatorias. La reacción negativa, cuando la mezcla del suero y el antígeno muestra aspecto turbio y homogéneo y no presenta grumos. Estas muestras se informan como negativas y no se realizan las pruebas complementarias. Bueno, ahí les puse una imagen de cómo se vería. Fíjense que tenemos, por ejemplo, un positivo, en el caso de rosa de bengala. Acá tenemos otro positivo, acá tenemos otro positivo, acá tenemos un negativo, se ve un color rosa uniforme, y se vería de la misma forma en el caso de BPA, pero de color celeste. Bueno, en el caso de las pruebas de pseudoaglutinación lenta en tubo, que es SAT, que también se llama RAIT, y 2-mercaptoetanol, el antígeno se va a utilizar un antígeno de RAIT con un volumen del 4,5%, sin colorear, de Brucella abortus, cepa 1119/3, en fase S, muerte por calor. Entonces, lo que tenemos acá es, se hacen a la vez las dos pruebas, por cada muestra con resultado positivo, a BPA o rosa de bengala, o sea, las pruebas tamices, se va a colocar una gradilla de 2 hileras de 4 tubos, de cada una. Se va a identificar el primer tubo de cada hilera con el número correspondiente al suelo problema. O sea, al animal que tenemos que hacer el estudio. Una de las hileras se destina a la prueba de 2-mercapto y se marca con la letra M, y la otra hilera en la que se hará la prueba lenta en tubo se marca con una T. Por cada muestra de suero debidamente identificada se utilizan 4 tubos en los cuales se descargan, con micropipeta o pipetón, 80 microlitros de suero en el primer tubo, 40 en el segundo, 20 en el tercero y 10 en el cuarto. Sería 0,08,
004, 002 y 001. Entonces se va a repetir el mismo procedimiento para depositar las mismas cantidades de suero en la segunda hilera de tubo. Incluir un control positivo, un control negativo y un control de soluciones sin suero. Con dispensador automático con pipeta de 10, se va a agregar 1 litro de solución de 2 mercaptoetanol, 0,1 molar en cada uno de los 4 tubos de la hilera rotulada con la letra M, o sea, en la prueba que vamos a hacer 2 mercaptoetanol. Y mezclar muy bien agitando la gradilla. Y en la otra, con dispensador también automático con pipeta de 10, se va a agregar 1 mililitro de solución salina fenolada, 0,5% en cada uno de los 4 tubos de la hilera rotulada con la letra T. O sea, lo que vamos a hacer SAT o RIGHT, o también llamada prevalente en tubo. Y mezclar muy bien agitando la gradilla. Dejar la gradilla con las mezclas a temperatura ambiente, más o menos 22 grados, más o menos, o sea, más o menos 4 grados, durante 45 minutos a 1 hora. Pasado ese lapso se va a agregar a cada tubo 1 mililitro de antígeno diluido al 2%, el antígeno de Wright, que es sin colorear, en solución salina fisiológica. Mezclar muy bien agitando la gradilla, incubar en estufa a 36 grados, más o menos 1 grado, durante 40 a 48 horas, con el objetivo de tener en el menor tiempo posible el máximo de aglutinación. La aglutinación es el resultado de lo que va a ser la unión entre el anticuerpo y el antígeno, que va a ser la brucela. Las determinaciones se deben basar tanto en la claridad y turbidez de las mezclas como en el grado de aglutinación y la firmeza del grupo o de una agitación suave del tubo. Y el título de aglutinación del suero está dado por la dilución del último tubo en el que se presenta una disminución de la turbidez evidente, manteniéndose los grumos firmes a pesar de una agitación leve. Así, por ejemplo, si esto ocurre solo en los 3 primeros, el título del suero, recíproco de la dilución, es de 100 unidades internacionales mililitros de aglutinación. Y el grado de aglutinación en cada una de las diluciones se puede clasificar en completo, incompleto o negativo. Completo, el líquido de la mezcla, suero antígeno aparece limpio, translúcido y la agitación suave no rompe los grumos. O sea, se van a producir la unión antígeno-anticuerpo y se van a ver los grumos transparentes. En el caso de la aglutinación incompleta, la mezcla suero-antígeno aparece parcialmente turbia y la agitación suave no rompe los grumos. Y en el caso de la aglutinación negativa, la mezcla suero-antígeno aparece turbia y la agitación suave no revela la presencia de grumos. Entonces, acá tienen el grafiquito, para que les quede un poquito más claro, los que les mencioné recién. Tenemos lo que sería la prueba de Wright o lente en tubo, que es SAT, y la prueba de 2-mercaptoetanol, que se hace a la vez. Tenemos los 4 tubos, las cantidades de suero, 008, 004, 002 o 001, 80, 40, 20 y 10 microlitros, las mismas cantidades que para 2-mercapto. Las diluciones igual, quedan 1 en 25, 1 en 50, 1 en 100 y 1 en 200, las mismas diluciones. A Wright se va a agregar 1 mililitro de solución salina fenolada al 0,5% y al 2-mercapto 1 mililitro de solución 2-mercapto 0,1 molar. En el caso de, digamos, Wright, para que tengan en cuenta, va a detectar inmunoglobulina M y G, porque tiene pH neutro, pH neutro, y en el caso de 2-mercapto, debido al 2-mercaptoetanol, eso también van a tener que leer un poquito más en el capítulo de brucelosis, va a inactivar la M, por lo cual se va a presentar, digamos, vamos a buscar la G, la inmunoglobulina G. Se deja aproximadamente 30 minutos a temperatura ambiente, hasta 1 hora. Luego se va a agregar 1 mililitro del antígeno al 2%, se va a llevar a incubar a 37 grados, 40 a 48 horas, y se hace la lectura. Bueno, y ahí les puse un grafiquito de cómo tenemos que hacer la lectura. Nosotros acá tenemos un animal, tenemos los 4 tubos, 25, 50, 100 y 200, se agitan, se toman, digamos, de la parte superior y se agitan, y se van a ver lo que mencionábamos recién, si se van a ver los grumos, la formación de los grumos, de color transparente, fíjense que acá se ve, que se ven como, para que tengan una idea, como una miga de pan.
Bueno, y acá vamos a tener dos cuadritos. Acá tenemos en cuenta lo que sería la interpretación de los resultados para hembras mayores de 18 meses de edad vacunadas con la vacuna de Brucella abortus cepa 19 entre 3 y 8 meses de edad. Se considera que va a ser un animal, digamos, si el animal está vacunado, se considera un título positivo a partir de 1 en 200. ¿Eh? Que esto es un título 1 en 200 se considera positivo. En el caso, digamos, del animal no vacunado, mayores de 6 meses de edad, se considera un título positivo a partir de 1 en 100. 1 en 100. Acuérdense, nosotros tenemos acá, bueno, acá va a dar negativo en el caso de BPA, no se hacen SAT y los mercados porque al dar negativo no se hacen las otras dos pruebas. Después acá tenemos BPA positivo, fíjense este título, igual o menor a 50, y 2 mercados negativo, negativo, positivo BPA incompleto en 100, negativo 2 mercados sospechoso, positivo BPA un título de 1 en 100 en right, negativo en 2 mercados sospechoso, positivo en BPA, incompleto en 200, negativo sospechoso, y acá ya se considera positivo. Esto es para animales que están vacunados. Y en este caso sería también lo mismo, pero el título es, se considera positivo 1 en 100, negativo BPA, no se realizan SAT y los mercados, negativo, positivo BPA, un título 1 en 25, en SAT, negativo 2 mercados, negativo, positivo en BPA, SAT incompleto en 50, 1 en 50, negativo 2 mercados, sospechoso, positivo en BPA, un título 1 en 50, en SAT, negativo 2 mercados, sospechoso, positivo en BPA, SAT, incompleto un título 1 en 100 y 2 mercados negativos sospechoso, y ya a partir de BPA positivo, un título en SAT 1 en 100, se considera positivo para animales que están no vacunados. Bueno, acá tenemos otro grafiquito. Fíjense que tenemos BPA, si da negativo, queda en establecimiento. Si da positivo, se hace mercaptoetanol. También se puede hacer ribanol. Si da negativo, queda en establecimiento. Si da positivo, en el caso, digamos, se va a hacer fijación de complementos. Si da negativo, queda en establecimiento. Y si da positivo, el animal positivo infectado, venta para sacrificio, o sea, para faena. Bueno, acá tenemos dos grafiquitos. Uno va a ver, digamos, o sea, va a considerar la evolución de los anticuerpos, o sea, de las inmunoglobulinas M y G, post-infección natural, o sea, un animal que tiene la infección. Fíjense que va a tener título de IgM, digamos, sube, los primeros, digamos, la primera 30 días, 60 días. Va a subir también luego la IgG, la IgM va a bajar al cabo de 150 a 180 días y la IgG va a perdurar en el tiempo, en caso de una infección crónica. En el caso de una posvacunación por brucela, abortus cepa 19, es muy parecida en el caso del principio, fíjense la IgM y la IgG, pero luego las dos van a caer en el tiempo. La diferencia que tiene la IgG en el caso de la vacuna y en el caso de una infección natural. La prueba de anillo en leche, la prueba de vigilancia epidemiológica. Bueno, vamos a tener, digamos, que tener leche, se va a colocar 1 mililitro digamos, en un tubo, y por cada mililitro de leche se va a agregar una gota de antígeno, que es 0,03 o 30 microlitros, que es el antígeno, coloreado con hematoxilina, de color violeta. Se van a incubar a 36 grados más o menos 1 hora.
Y entonces vamos a tener acá, fíjense el resultado. Negativo en el anillo de crema blanco, la columna de leche azul. Y vamos a tener acá positivo, una cruz, dos cruces, tres cruces y cuatro cruces. En el caso de positivo una cruz, vamos a ver el anillo de crema y columna de leche del mismo color o casi igual. La positivo dos cruces, anillo de crema de color más pronunciado que la columna de leche. Positivo tres cruces, el anillo de crema azul oscuro y la columna de leche tiene aún un poco de color. Cuatro cruces, el anillo de crema azul oscuro, columna de leche blanca. De todas maneras, estos cuatro se consideran positivos los cuatro. Ahí tienen un grafiquito que se ve mejor. También vamos a poner el antígeno con la leche. Se lleva a incubar 37 grados más o menos una hora. Fíjense el negativo. Y los cuatro positivos. El fundamento de esta prueba es que como tenemos las bruselas que están teñidas por el antígeno, o sea, de color violeta, y se van a unir al anticuerpo, esa unión antígeno-anticuerpo, que forma lo que se llama el enrejado de Marrak. Entonces, como tiene grasa esa leche, esa grasa, esos glóbulos de grasa no pueden pasar por esa unión antígeno-anticuerpo y la hacen ascender, entonces se va a ver arriba, el anillo arriba. Bueno, Brucella ovis y canis. La Brucella ovis presenta inmunogenicidad cruzada con la canis, y ambas son las únicas integrantes del género que son morfológicamente rugosas, lo que les confiere la propiedad de autoaglutinar, dificultando la utilización de reacciones de cero aglutinación como en el resto de las cepas lisas de Brucella. Hasta la fecha no se han reportado casos humanos provocados por Brucella ovis y es considerado como no zoonótica. Eso es lo que mencionamos hoy al principio. Sin embargo, en las zonas donde coexiste infección de Brucella melitensis con ovis, se requiere especial cuidado al manipular y trasladar las muestras. Bueno, en cuanto a las pruebas serológicas que se pueden hacer en el caso de esta, fijación de complemento, inmunodifusión en gel de agar, ELISA indirecto. Los antígenos empleados en las pruebas son antígenos de superficie solubles obtenidos de la cepa Brucella ovis Reo 198. La sensibilidad de las pruebas de inmunodifusión en gel de agar y ELISA indirecto es similar y pueden ser más elevada que la fijación de complemento. Una combinación en paralelo de las pruebas de inmunodifusión en gel de agar y ELISA indirecto parecen dar mejores resultados en términos de sensibilidad, pero debido a su sencillez y bajo costo, la prueba de inmunodifusión en gel de agar es la prueba más factible para el diagnóstico de Brucella ovis en laboratorios no especializados. Debido a la falta de métodos normalizados reconocidos a nivel internacional para la inmunodifusión en gel de agar y ELISA indirecto, la prueba prescrita para el comercio internacional sigue siendo la fijación de complemento. En el caso de la Brucella canis, presenta también inmunogenicidad cruzada con ovis, como recién mencionamos, y al igual que esta se presenta normalmente en fase rugosa, cepa R, y por lo tanto posee la propiedad de autoaglutinar, dificultando la utilización de reacciones de cero aglutinación, como en el resto de las cepas lisas de Brucella. La Brucella canis se presenta además en fase mucoide, cepas M. La Brucella canis es el agente etiológico de la brucelosis canina, enfermedad que causa importantes fallas reproductivas en esta especie, especialmente en los criadores de perros. Bueno, fíjense ahí la sintomatología que ya mencionábamos hoy. La brucelosis canis es zoonótica, aunque la enfermedad rara vez aparece en humanos, también lo mencionamos. Hay que tener en cuenta que se puede hacer el diagnóstico clínico, el diagnóstico bacteriológico, el diagnóstico serológico. En cuanto a los métodos convencionales, se puede hacer aglutinación rápida en placa más 2 mercapto, aglutinación en tubo, inmunodifusión en gel de agar. Como métodos serológicos se pueden hacer inmunofluorescencia indirecta, contrainmunoelectroforesis, fijación de complemento, PCR y ELISA con proteínas recombinantes. En el caso del diagnóstico bacteriológico, el cultivo brinda un diagnóstico definitivo. Pueden requerirse varios cultivos para lograr una correcta detección. El hemocultivo
es el método de elección. Acuérdense que es importante el hemocultivo para la detección de la Brucella canis. Y para aislamiento de otros materiales orgánicos como orina, semen, ganglios, vaso, hígado, médula, testículo, útero, placenta, fetos, líquidos, se puede emplear el método selectivo de Kuznets y Morse, que hoy lo mencionamos. Hemocultivo, la muestra se debe extraer antes de la administración de antibióticos y en el caso de que el animal ya esté bajo tratamiento antibiótico, este se debe suspender durante 7 a 15 días antes de tomar la muestra. La muestra de sangre se toma asépticamente y se siembra en un medio líquido para hemocultivo con anticoagulante y se incuba durante 3 a 5 días. Una vez cumplido ese lapso, se realiza un repique y se siembra en placas con medio para Brucella, o bien empleando el método bifásico de Ruiz Castañeda y se incuban en aerobiosis. En el caso del diagnóstico serológico, brinda un diagnóstico presuntivo. Las pruebas serológicas para identificar Brucella canis incluyen las pruebas de aglutinación rápida en placa, aglutinación en tubo, inmunofluorescencia indirecta, inmunodifusión en gel de agar y test de ELISA. Otras pruebas como la fijación de complemento y la inmunoelectroforesis cruzadas se utilizan principalmente en investigación. Los títulos varían entre los individuos y según el método de detección empleado. Hay que considerar que se han producido reacciones cruzadas entre la Brucella canis y otras bacterias gram negativas en algunas pruebas, especialmente en las de aglutinación, y también se producen reacciones inespecíficas de aglutinación en algunos perros. Algunos laboratorios cuentan con ensayos de reacción en cadena de la polimerasa, que es el PCR. Bueno, para ir terminando, en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos tricomoniasis, vibriosis, o sea, diagnóstico diferencial de brucelosis en general, de brucelosis en general. Tricomoniasis, vibriosis, leptospirosis, que ahora en un ratito va a hablar Brenda, rinotraqueitis infecciosa bovina, o sea, el IBR, listeriosis, micosis y neoforosis. En cuanto al tratamiento, antibióticos, se pueden usar streptomicina intramuscular por 14 a 21 días, más doxiciclina por 6 semanas, o sea, un total de 42 días. La OMS recomienda un tratamiento de rifampicina más doxiciclina, más o menos 6 semanas, si el país lo permite. También se puede usar streptomicina más tetraciclina. Y en el caso de brucelosis por cepa 19 y exposiciones accidentales, se pueden usar esquemas de 3 semanas de rifampicina y doxiciclina, si hubo bajo riesgo, y durante 6 semanas si es de más alto riesgo. Esto sería en el caso humano. En el caso de la brucelosis canina, en caninos se puede usar una combinación de doxiciclina con streptomicina, o gentamicina o tetraciclina y aminoglucósidos, administrados durante 4 semanas, ha mostrado ser eficaces. Luego del tratamiento va a ser una prueba al mes y a los 3 meses post-tratamiento por si hay recidivas. En el caso de la brucelosis canina en humano, se puede hacer una combinación de doxiciclina y rifampicina por 6 semanas. Y en el caso de la profilaxis, la vacunación, es una vacuna de cepa 19, que está constituida por un preparado liofilizado para que se mantengan vivas, o sea, es una vacuna viva, por eso tiene cierto riesgo. De Brucella abortus, cepa 19, con entre 15 y 30 millones de brucelas por dosis de 2 mililitros. Se administra por vía subcutánea a las hembras bovinas entre 3 y 8 meses de edad. No se repite, es una dosis en la vida, no se usa para machos ni para otra especie. Si el establecimiento está en plan, vacuna el veterinario acreditado, y si no está en plan oficial, se vacuna cuando se vacuna fiebre aftosa. La brucelosis en animales es una enfermedad de notificación obligatoria por ley. La ley ahí tienen 15.465, régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria y resolución 422-2003 de SENASA. Bueno, y para terminar, les quiero mencionar que, acuérdense, que es una enfermedad de riesgo profesional y hay que tener en cuenta